Muy bien. Pasemos y continuemos con el tema de lo que estamos viendo. Entonces, por lo pronto, ustedes ya tienen identificado la posibilidad de identificar predios en base al número de cuenta catastral. Y entonces, ustedes en este momento ya saben que van a encontrar predios de forma irregular o regular en cuanto a la figura geométrica, ¿sí? Entenderemos como figura regular el que sea cuadrado o rectángulo. Bien, entonces esto que hemos hecho, si va a permitir a ustedes identificar si el terreno es de forma regular o irregular. En cualquiera de los casos tendremos superficie. Bien, y entonces cuando tenemos una manzana urbana, habíamos quedado de que íbamos a encontrar predios intermedios o en esquina, si estas son las vialidades, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de lo que es la calle Moda. Y entonces tenemos calle Moda y tendremos una vialidad que por el ancho tendremos que creer que es una vialidad de primer orden, ¿sí? Entonces, los que están acá serán calle Moda. Es decir, la calle que tiene prácticamente el mismo ancho de circulación vehicular. También habrá banquetas y esas especificaciones ustedes las tendrán que tener también para ver si están de acuerdo con ello. Entonces, nosotros podemos tener este caso. Y entonces tendremos predio en esquina, pero calle es Moda, esta es calle Moda también. Y ahora me voy a remitir, esta es calle Moda. A factores que inclusive todavía existen evaluadores que lo siguen aplicando, aunque han ido cayendo en desuso, pero quiero decirles que en la historia de la evaluación, estos factores aún se siguen utilizando, pero están detenidos en el tiempo. Pero lo que les voy a mostrar es el criterio que tenían antes para poder calificar a un predio por su forma regular o bien por su ubicación dentro de la manzana. Y entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo estos tres predios, los tres tienen dos vialidades, tienen frente a vialidades. Y entonces, esta es una vialidad hacia calle Moda, hacia calle Moda. Y entonces, por el puro hecho de que está calle Moda, tendremos lo siguiente. Tendremos un factor de 1.15. Este es Moda y Moda será 1.15. Este predio tiene vialidad, tiene frente a vialidad Moda y frente a calle Moda, ¿sí? Entonces será 1.15. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso.
¿Sí? Ahora, vamos a pensar en lo que está aquí. Calle Moda, pero aquí hay corredor de valor, o calle de primer orden, vialidad de primer orden. Entonces, primer orden. Y eso le va a dar una jerarquía de valor. Entonces, esto va a tener premio por esquina, pero pasa lo siguiente. Uno es porque tiene dos frentes, pero además también hay frente a calle principal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los predios no van a valer lo mismo por esta condición. Entonces, aquí tendremos lo siguiente. 15, 1.20. Y entonces, cuando ustedes investigan, se dan cuenta que en el mercado, en la zona, los terrenos de la zona predominan el valor de 5,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, eso es en promedio lo que hay en la zona, pero nosotros tendremos que ver la ubicación dentro de la manzana. Y vean lo que tenemos aquí. Este predio 1 y el predio 2 tienen dos frentes, pero calle Moda. Y entonces, ¿qué sucede? El predio 1 y 2, predios 1 y 2, si queremos conocer su valor, fíjense lo que va a ser: 5,000 pesos por 1.15. Entonces, ¿cuánto vale el valor para ese predio? Van a multiplicar 5,000 por 1.15. ¿Y qué valor resulta, por favor? Ayúdenme con la operación. $7,500. 7,500 pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con el predio? El 3 estrictamente tiene vialidad, calle Moda también, igual que los otros. Estrictamente vale también. El predio 1 y 2 valen 7,500 y el 3 también. Pero ahora fíjense lo siguiente: en la zona el valor que predomina es 5,000 pesos el metro cuadrado, pero aquí la ubicación tiene lo siguiente: tendrá que 1.15 por 1.20. Entonces, el valor para el predio, vamos a poner el predio 4 y el predio 5. Entonces, el predio, el 4 y el 5, 4 y 5, va a tener, el valor de la zona es 5,000 pesos, pero aquí va a ser, ¿por qué? Por 1.15 por 1.20. Y entonces, ¿cuánto va a resultar esto? ¿Cuánto es, por favor? $1.15 por 1.20, ¿cuánto resulta? Por 5,000. Son 6,900. $1.15 por 1.20 da como 1.38 por 5. Entonces, este va a ser 6,000
900 pesos por metro cuadrado. Y ven ustedes que estando en la misma manzana, tenemos valores diferentes. 5,000 es en la zona, pero cuando ya vemos puntualmente el precio, tenemos estos factores. Y esto me resultan 7,500, ¿verdad? No, aquí está. Sí. Sí, claro, ¿cuánto? Claro, 5,750. $5,750. Pero vean ustedes, que están en la esquina, pero uno tiene frente a calle Moda, pero la calle de primer orden, entonces le va a dar un premio por 1.15 por tener dos frentes. Pero además uno de los frentes está con frente a vialidad de primer orden. Entonces, esto sí está bien, ¿verdad? Sí, ingeniero, ese sí. Entonces, ven ustedes cómo esto que está aquí cambió radicalmente. Y entonces el valor de la tierra, ¿sí? Tendremos que considerar la ubicación del predio en la zona, ¿sí? Tenemos que pensar en eso. ¿Dónde está ubicado? ¿Es un predio intermedio? ¿Es un predio cabecero? ¿O es un predio de esquina que tiene frente a calle Moda y a corredor de valor o de primer orden? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a analizar por favor. Esto que está aquí es un solo predio. Y entonces, como tiene tres frentes, por supuesto que tiene más deseabilidad. Tiene frente a calle Moda y tiene frente a primer orden. Y entonces, fíjense en esto, por favor. Cuando tenemos un frente a calle Moda, tenemos lo siguiente: 1.35. 1.35 sería el factor. Entonces, ¿cuánto va a valer ese terreno que tiene tres frentes? Y tendríamos que decir, si en la zona vale 5,000 por 1.35, ¿cuánto es? 6,750. 6,750. Dicen, oye, pero es menor que este. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes ahora habían olvidado de que tiene frente, uno de los frentes es a calle de primer orden. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1.35 por 1.20 por 5,000. ¿Cuánto resulta? $8,100. Entonces, esto se vuelve así en 8,500 pesos por metro cuadrado. Bien. Entonces vean que los criterios que existían en un pasado eran esos. Ahora vamos a ver que han cambiado, porque vamos a sustentar el valor en base al método de mercado, que ya lo veremos en su momento. Ahorita tan solo estamos en la parte del valor físico. Bien, entonces este criterio para el valor de la tierra sigue prevaleciendo entre algunos valuadores. Sin embargo, quiero decirles que según el propósito del avalúo, va a cambiar el criterio. Pero en este momento, en la forma universal que concluimos los avalúos, es conforme al método de mercado. Estos criterios se sustentan y el evaluador está en su libertad de decir por qué utilizó esos factores, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues es respetable su punto de vista, y si además tiene el registro del evaluador,
Bueno, pues es su punto de vista y como profesional lo va a defender. Pero ¿qué pasa con la actualidad? Que ustedes deberán trabajar con métodos analíticos definitivamente más correctos, ¿sí? Entonces, esto es un dato histórico y entonces vamos a continuar con el avalúo físico. Entonces, esta es una forma de determinar el valor de la tierra. Ustedes ya vimos que el uso de la cuenta catastral, con eso obtenemos un valor de cuenta catastral. Esos van a ser estudios de caso que vamos a resolver. Pero ahorita, de momento, vamos a continuar con los inmuebles. Entonces ya se agota con esto la parte de la tierra. Ahora vamos a hablar de las edificaciones. A ver, por favor, voy a borrar. Esto ya cumplió el objetivo para que empiece a manejar el concepto de valor. O sea, en este método toman en cuenta el método del mercado, pero luego le meten factores que además nadie sabe quién los inventó, cómo están sustentados tampoco, sino que se defendían con a mi saber y entender y a mi experiencia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar, seguimos que primero tenemos que tomar en cuenta el avalúo físico. El avalúo físico estrictamente es como lo vamos a desarrollar, pero es conocido técnicamente como el enfoque de costos. Enfoque o método de costos. Pero en términos del valor será el avalúo físico. Y entonces el avalúo físico será el valor. ¿Cuánto vale la tierra? Y acabamos de ver algún criterio comercial. Después vamos a aplicar el método de catastral. Tierra más construcciones más instalaciones. Entonces, tierra más construcción más instalaciones. Pero entonces ahora vamos a ver que las construcciones son habitacionales y no habitacionales. Dentro del grupo de las habitacionales, están la vivienda unifamiliar, la unifamiliar, y obviamente la de multifamiliar. Y este grupo cae en los departamentos. Departamentos en los que el destino nos lleva a que todos vamos a estar viviendo en departamentos. La tendencia va a ser a vivir en departamentos porque la casa unifamiliar es una forma de burguesía, hablando en términos comunistas. La casa unifamiliar no es, pues solamente en países como los latinoamericanos se da la vivienda unifamiliar, pero cuando ustedes vayan a países desarrollados, prácticamente todo el mundo vive en departamentos y hacia allá vamos, porque es una forma de capitalizar el uso de suelo, que también lo vamos a estar viendo. Entonces, que el no habitacional, atención con esto, entonces, el no habitacional tendremos que tener lo siguiente: uso, rango de niveles, y obviamente la clase. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a empezar a trabajar con esto, uso, y entonces tendremos inmuebles que voy a usar, el uso va a ser bodegas, y entonces lo conoceremos con la letra A.
A, de acopio, ¿sí? Y entonces el uso va a ser una clave alfanumérica de tipo mnemotécnico, ¿sí? Y entonces tendremos uso de bodega y tendrá una sigla para identificarlos con la letra A de acopio. Después tendremos inmuebles que van a tener un uso comercial. Y en el uso comercial, el inmueble puede ser desde terreno, si es un inmueble de productos, o si es un local comercial en cualquiera de sus variantes. Y entonces, uso, acopio, comercio, por supuesto que también habrá el deporte. Y cuando decimos que el uso es una clave alfanumérica de tipo mnemotécnico, es porque en las siglas tendremos prácticamente el destino de ese inmueble. Deporte, mnemotécnico, para que te acuerdes. Entonces, acopio, bodegas, comercio, deporte. Tendremos el rubro de educación. Y en educación tendremos aulas en donde se desarrollará el conocimiento, ¿sí?, a nivel de enseñanza, de actualización o capacitación. Y entonces, cuando ustedes llegan a un inmueble, se trata de ver en el aquí y el ahora para qué está sirviendo. Porque una de las cosas que tenemos muy recurrente en este país es que le cambiamos el uso a los inmuebles. Fue pensado para habitación y de repente lo están usando como tienda de abarrotes. O lo están usando como un taller de costura. Y así, ¿sí? Así tendremos lo siguiente. Entonces, educación. Tendremos que ver esto. Por supuesto que tendremos inmuebles que se van a dedicar a la industria. Y entonces aquí tendremos que tener mucho cuidado de no confundir una nave industrial con una bodega. Constructivamente parecieran, se asemeja la figura, pero es muy diferente. Una cosa es nave industrial y otra es cosa de acopio. O sea, nada más sirve para ir a dejar cosas de bodega. No trabaja la estructura. Nada más con que tenga techumbre y aísle el material que ahí se acopia. Pero ¿qué pasa con la nave industrial? En la nave industrial hay procesos constructivos, procesos de trabajo, procesos de producción, y entonces tiene instalaciones acordes a la función de esa industria, ¿sí? Y entonces precisamente vamos a ver que la cimentación tendrá mucho que ver. No es lo mismo una cimentación para nave industrial que una cimentación para una bodega, ¿sí? Entonces, industria. Tendremos otra letra, K. Cuando nosotros hablamos de K, fonéticamente, por el sonido, se refiere a comunicaciones. Comunicaciones. Y entonces en comunicaciones tenemos una edificación muy prototipo de ese grupo, que son los estacionamientos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes a partir de ahora, como ingenieros y como evaluadores, van a tener la identificación de los inmuebles por su uso, que puede ser bodega, comercio, deporte, educación, industria, estacionamiento. Ese es el ejemplo más conocido, ¿sí? Entonces, luego tendremos un grupo que le vamos a identificar con la letra L. La letra L es cuando nosotros queramos referirnos a hoteles. Desde el punto de vista turístico, los hoteles están por estrellas, ¿sí? Se clasifican por el número de estrellas que tienen, y ahora ya hay de diamantes y ya hay categoría especial. Entonces, cada uno de estos cae en el grupo de los hoteles y será con la letra L. También habrá inmuebles que se destinan a la oficina. Entonces, comenzará con O,
porque es una clave mnemotécnica. Entonces, O, oficinas. Tendremos inmuebles que se dedican a la cultura. En todas sus manifestaciones, la cultura. ¿Sí? Y entonces, tendremos que tener presente estas identificaciones. ¿Sí? Y obviamente tendremos otros que se van a destinar a la salud. En el grupo del inmueble destinados a la salud, tenemos desde un consultorio hasta una clínica, un hospital, y habrá jerarquías. Y entonces, con esto nosotros podremos identificar en inmuebles no habitacionales, ¿cuáles? Y nosotros los escribiremos por el uso, el rango de niveles y la clase. Y entonces hay especificaciones en el campo de la evaluación en la que se dice rango de niveles. Tendremos 0,1. Quiere decir que son construcciones a cielo abierto. ¿Sí? Y entonces tú vas a identificar el inmueble cuando pones 0,1 es porque es una edificación a cielo abierto. Prueba de ello son las plazas comerciales, plazas, por ejemplo, Zócalo. ¿Sí? Entonces, patios, parques, están en cielo abierto. Entonces, después tendremos inmuebles que te van a tener un rango de niveles hasta 2 niveles, que van a tener hasta 5 niveles, hasta 10 niveles, hasta 15 niveles, hasta 20 niveles. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos construcciones que rebasan 20 niveles? ¿Sí? Le conoceremos como 99. Cuando nosotros ponemos un uso, por ejemplo, deporte de 99, quiere decir que tiene más de 20 niveles. Entonces, ya cuando lo describamos textualmente, ya diríamos el número exacto de niveles, contando los niveles a partir de la primera superficie cubierta. A partir de la primera superficie cubierta, serán los niveles, se contarán. ¿Sí? No es a nivel de banqueta, sino que a partir de la primera superficie cubierta. Ahorita vamos a ver eso. Luego tendremos otro grupo que es el rango único. El rango único se refiere a las tiendas departamentales, por ejemplo, una Aurrerá, un Chedraui, una Gigante, no sé si todavía existan, pero bueno, ese tipo de bodegas que parecieran naves industriales, pero no son naves industriales, son comercios, del tipo que se tienen de verduras o de abastos, de abarrotes, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no está definido el número de niveles por los entrepisos, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un rango único? Que por cada 3 niveles se tendrá, por cada 3 metros se tendrá un nivel. Y entonces, si ustedes tienen una nave o una bodega Aurrerá, por ejemplo, de 18 metros de altura, entonces van a dividir 18 entre 3. ¿Cuánto resulta 18 entre 3? 6. 6. Entonces, aquí no hay rango de niveles, no hay 6. Entonces, tienes que poner el superior. Entonces, será un comercio 10. Pero ya en el texto, ustedes lo explicarán cómo cuántos metros tiene exactamente el piso del nivel más bajo al más alto. Se calcula el número de niveles. Pero siempre el número de niveles estará en estos rangos, siempre. Luego tendremos la clase. La clase, dentro de las innovaciones que hubo, ¿sí? Antes se hablaba de la clase en base a ¿qué? A clase buena, media y económica. Ahora, ¿qué es lo que se tiene?
la clase se determina con las matrices de características. ¿Cómo determino la clase? Con las matrices de características. Y de puntos. Es una innovación que es relativamente nueva. A lo mejor tiene 10 años. Y entonces, para poder calificar a la clase, voy a utilizar las matrices de características y de puntos. Para todo esto, va a haber prácticas, va a haber estudios de caso. Y para ello, me voy a apoyar en 2 exalumnos, ¿sí? Dos exalumnos que ya ahora están ejerciendo como ingenieros, que ya tienen la experiencia en el campo de la evaluación y que la parte práctica la van a poder cubrir perfectamente, ¿sí? Entonces, ya dijimos que las construcciones serán una clave alfanumérica. Entonces, construcciones se identificarán con clave alfanumérica de tipo mnemotécnico. Clave alfanumérica de tipo mnemotécnico. ¿Qué quiere decir? Que la sigla que se utilice es muy similar a lo que se usa. Hay excepciones, como ya vimos, en lo que se refiere a bodegas, ¿sí? Porque se va a utilizar la A. Y entonces, la clase la vamos a determinar con esas matrices. Y entonces esta clase puede ser del 1 al 7. O sea, el inmueble puede ser del 1 al 7, donde 7 es una construcción precaria. Si resulta que es clase 1, es una edificación precaria. Y si resulta que es 7, será residencial. Y entonces ahora vamos a entrar a la parte de aplicación, porque ustedes a partir de hoy ya van a ver a la ciudad en otra forma, porque ya le van a dar el uso, el rango de niveles y la clase. Entonces, vamos a ver. Clave alfanumérica de tipo mnemotécnico. Veamos lo siguiente. Comercio. A lo mejor a ustedes describen esto. C quiere decir que es un comercio. Y luego viene el rango de niveles. Y a lo mejor les dicen a ustedes que es 0,5. Y les dicen a ustedes que la clase es 5. La idea de estar resolviendo estudios de caso para que ustedes empiecen a diferenciar de cuándo es económica, precaria, ¿sí? Y cómo va en función del número de acabados y la calidad de ellos, cómo va mejorando la clase hasta llegar al aspecto residencial. Y entonces, por ejemplo, tienes comercio hasta 5 niveles, dice, no, tiene 3, pero aquí no hay 3. Tienes que poner el número inmediato superior. Comercios 0,5, clase 5. Como son 7 clases, quiere decir que este comercio 5 ya tiene acabados. A lo mejor no están de piso a techo, o a lo mejor la calidad de ellos no son tan buenos, porque eso nos va a decir, nos va a calificar las matrices de características,
que esas van a ser sesiones prácticas, ¿sí? Entonces, 5. Si aquí les hubieran dicho comercio 0, 5 y 7, quiere decir que es de lujo ya. Un comercio donde hay muy buenos acabados, a lo mejor por el tipo de comercio, califica, se cuida mucho la presencia a la vista de la gente. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan una H, y la H quiere decir que es habitacional, hasta 2 niveles, y a lo mejor las matrices de características nos dicen que es clase 3. Y entonces vean lo siguiente, podemos afirmar a priori de que cuando es una clase 3, quiere decir que es un inmueble que tiene losa de concreto encerramiento. Pero los de entrepisos son de concreto, y a lo mejor no hay acabados. Nada más es la losa aparente, por ejemplo. ¿Sí? Losa aparente. Entonces, clase 3. Pero si a ustedes les dicen H027, ¿qué quiere decir? Que es un inmueble unifamiliar hasta 2 niveles. ¿Qué clase? Residencial. ¿Bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Oficina. O 057. Cuando ustedes vean este uso de oficinas, hasta 5 niveles, dice, no tiene 5, es 4 niveles. Pero ustedes ya lo van a explicar. Pero como el rango de niveles, vean el orden en que va. 0, 1, 0, 2, 0, 5, 10, 15, 20, o puede ser 99. ¿Sí? Por ejemplo, todo el mundo ha visto cuando vemos la torre latinoamericana. Es una inmueble destinado a oficinas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por lo pronto dices, si vamos a describir la torre latinoamericana, será oficinas, ¿no? ¿Qué rango de niveles le pondrían? 99. 99, porque hay más de 20 niveles, ¿verdad? Y la clase, la que fueron a ver, a lo mejor es clase 6. Todo eso tiene un porqué. ¿Por qué voy a clasificar eso? ¿Sí? Entonces, oficina, ese es un caso. Pero si voy a describir la oficina, la torre latinoamericana, sus oficinas, 099, 6. Ahora vamos a hablar de un inmueble destinado a la educación. ¿Qué les parece un edificio de la FES Aragón? Por lo pronto, quiere decir educación. ¿Cuántos niveles tienen los edificios de aulas? Dos. A ver, abusados. ¿Cuántos niveles? El número de niveles se califica por el número de superficies cubiertas. Son 3, ¿no? Son 3. O sea, físicamente son 3. Pero si van a aplicar la nomenclatura, sería ¿qué? ¿0 qué? 0,5. Hay 3. 0,5. ¿Y qué pasa con la clase? Pues son inmuebles para actividades diarias, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues no requiere de lujos. Prácticamente son muros aparentes y losas reticulares con un escaso tirón. Entonces, tendríamos que decir que es clase 3. Clase 3. Y ahora, ¿cuál es la razón por la que nada más son 3 niveles? Pues la razón es que estamos en zona de lago.
Y entonces, ¿qué pasa con la zona del lago? Pues que no tiene mucha capacidad de carga. El nivel que ustedes ven ahora de la FES, el nivel original estaba a 3 metros. El agua la encontrábamos, el nivel freático la encontrábamos a 60 centímetros. Pero fue un director que tuvimos, el segundo director me parece, que cuando estaban haciendo los ejes viales, que no saben dónde tirar toda la tierra que usaban allí, y él pidió que la llevaran a Aragón. Y entonces se subió el nivel, el suelo, pero sigue siendo un suelo lacustre, con poca capacidad de carga. Y como les decía, la cimentación fue pensada puntualmente por el Instituto de Ingeniería para el caso de un suelo con poca capacidad de carga. Y entonces tendremos en educación clase 3. Vamos a poner otro ejemplo. Bien. Voy a poner una tienda departamental. Y entonces, si es una tienda departamental, ¿qué va a pasar? Será un comercio, ¿no? Será comercio. No es bodega ni es nave industrial. Es un inmueble destinado al comercio. Y entonces, ese inmueble tiene de piso a techo, al punto más alto, son 15 metros. ¿Qué rango de niveles pondrían? ¿Qué dijimos cuando no está definido el número de niveles por losas o entrepisos? ¿Cuánto se va a considerar? 0,5. Cada 3 metros. Por cada 3 metros de altura se considerará un nivel. Entonces, si me dicen que la altura del punto más bajo al más alto son 15 metros, 0,5. Y una tienda departamental, pues realmente no es la gran cosa, y a lo mejor es 4, la clase es 4. Todo eso lo vamos a aprender a usar con las ayudas. Y precisamente allá habrá una parte muy importante del ingeniero Emanuel Cruz, ¿sí? En donde los va a enseñar cómo usar esas matrices y que ustedes tengan la capacidad de decir cuál es la clase. Bien. Y entonces, ¿por qué interesa mucho saber el uso, rango de niveles y clase? ¿Por qué nos interesa? Porque tenemos que conocer cuánto cuesta reponer, cuánto nos costaría reponer este inmueble. Y entonces, en base al uso, rango de niveles y clase, nosotros vamos a investigar el BRN. Por sus siglas, ¿qué quiere decir? Valor de reposición nuevo. Valor de reposición nuevo. Es decir, ¿cuánto me costaría reponer eso de reposición nueva? Y entonces, precisamente, se va a buscar los BRNs aplicables. Cuando estamos en evaluación fiscal, tendremos la consulta en el Código Fiscal, ¿sí? Que nos va a decir, por uso, rango de niveles y clase, para evaluación fiscal, cuánto es el BRN que van a aplicar. Pero si lo que van a hacer es un avalúo comercial, tendremos que hacer consultas en bibliografía especializada. Y los evaluadores tienen en Leopoldo Varela, es un ingeniero que se dedica a hacer libros de costos. Su especialidad son costos, precios unitarios. Y entonces ese libro lo tienen ellos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues que se toma como referencia. Bien, entonces vean ustedes, las construcciones pueden ser habitacionales o no habitacionales. Las no habitacionales tendremos que indicar el uso, rango de niveles y clase. Estos son las claves. Y entonces aquí será
abasto. C, comercio. O sea, porque es una clave mnemotécnica. O sea, comercio. La D, deporte. La E, educación. La I, industrial. Industria. La K, comunicaciones. La K, comunicaciones. La L, nos vamos a referir a la L a hoteles. Y entonces los hoteles tendrán que ser calificados con las matrices de características para saber qué clase es. Y quiero decirles que en México, que es una potencia mundial en turismo, tenemos destinos internacionales y como tal tenemos hoteles en donde hay lujo insultante, ¿eh? Claro, también así cobran, pero tenemos hoteles bien especializados que están destinados ¿cómo se llama? Al turismo internacional. Y México es un país altamente turístico, es una potencia mundial México. Es un país que tenemos 10,000 kilómetros de costas entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces, ¿qué pasa con la infraestructura hotelera? Es de buena, muy buena, de lujo. Entonces, están los hoteles que son los de pago por evento, pero también tenemos los hoteles que son categoría especial. ¿Sí? Categoría especial. Obviamente son lugares en donde la noche cuesta, pues, bueno, $2,000, por ejemplo. Por nada más dormir, $2,000. ¿Sí? Pero también hay hoteles de pago por evento que, pues, no sé cuánto cobren. Pues es pago por evento, sal y entras a volada. ¿Sí? Entonces, hoteles. Tenemos oficinas. Oficinas. Q es cultura. S va a ser salud. Entonces, en cuanto llegan ustedes al inmueble, identifican cuál es el uso. Allá de la inspección, ¿eh? Porque también puede ser que sea un inmueble reconvertido a un uso diferente para el que fue proyectado. Entonces, ustedes inmediatamente van a identificar. Por lo pronto, van a hacer la identificación de su casa o su departamento. Bien. Y entonces, por uso, rango de niveles y clase, tendremos una definición de los inmuebles. Recuerden que hay inmuebles habitacionales y no habitacionales. ¿Sí? Los inmuebles no habitacionales también se les conoce como inmuebles de productos. Bien, pero ahorita vamos a entrar en materia. Ahora vamos a ver. Aquí, ¿alguna pregunta? No, por Cultura. Es la Q. 10. 6. ¿De qué inmueble estoy hablando? Q es cultura. ¿Sí? Hasta 10 niveles. Y la clase es buena, porque recuerden, la residencial es la 7. Y la 6, pues casi está residencial. Quiere decir que hay lujo. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrían que ver esto. Van preguntas. Una iglesia del culto católico, ¿dónde lo pondrían?
¿Es cultura? Pero la primera pregunta, ¿la religión es cultura? Sí. Pues claro que sí, es una cultura, ¿sí? Y entonces, por lo pronto, si van a describir, les van a tocar evaluar una iglesia de credo católico, y entonces dicen, Q es Q. Oye, pero es que esa iglesia no tiene entrepisos, pero sí está inmensa, está muy alta. Y entonces, por ejemplo, yo desde antes que me dedicara a la evaluación, en lo personal yo tenía querencia, sin que sea yo muy católico, pero y ver las iglesias, sobre todo esas obras fantásticas con una altura tremenda, ¿no? Sí. Las cúpulas, o sea, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando de 10, quiere decir que es hasta 10 niveles, pero como en una iglesia no existen entrepisos, ¿qué pasa? Que se vio la altura del punto más bajo al más alto, y vamos a suponer que es 21 metros. Entonces, 21 entre 3, ¿cuánto da? 7. Pero no hay 7, rango de nivel, no hay 7, ¿verdad? Entonces tiene que utilizar el ¿qué? El 10. El siguiente nivel hacia arriba. 6, hay lujo. Tiene acabados de lujo. Y entonces tendremos que diferenciar entre las iglesias de provincia, aunque hay algunas muy bien, ¿sí? Y las iglesias en donde también te dan un estatus social, una amistad. Decidió casarse en una iglesia que está allá por Polanco, ¿sí? Era la condición que le puso la esposa o la novia. Sí me caso, pero debe ser en esa iglesia. Y entonces, cuando me dijo cuánto era la limosna, porque luego hablan de honorarios, hablan de aportaciones voluntarias. Y entonces dije, caray, sale caro. Y eso que el casamiento, pues estrictamente es el enganche, ¿no? Porque después van a venir las mensualidades, caray, ¿sí? Y esa ceremonia en esa iglesia es de cara, muy cara, ¿sí? Y eso, es que la gente que se va a casar allí o son artistas o son políticos de mucha capacidad económica o industriales, gente con capacidad económica, porque es caro tener una ceremonia aquí. Bien, bueno, entonces, uso, rango de niveles y clase. Esto lo vamos a estar practicando a partir de la semana que entra, ¿sí? Entonces ya van a hacer prácticas para que ustedes determinen el uso, rango de niveles y clase. Bien, bueno. Ustedes tienen un edificio de laboratorios de construcción. ¿Cómo lo clasificarían esos laboratorios? ¿Qué sigla le pondrían? Abasto, comercio, deporte, educación, industria, comunicaciones, hoteles, oficina, cultura, salud. ¿Cómo clasificarían los laboratorios de construcción de la FES? Como E02, 3. ¿Qué altura tiene? Primero no hay entrepisos, ¿verdad? Porque tiene un arco autosoportante. Entonces, ¿qué altura tiene? ¿Cuánto es la altura de piso a techo? Pero ahí nos podemos guiar por por el piso que hay de los salones, donde está arriba de los baños. Recuerda que los laboratorios de construcción no es un edificio como los de clases, porque es de laboratorio fundamentalmente, ¿no? Donde hay pruebas de romper cilindros y todo eso, está el gabinete de topografía. Entonces, el laboratorio de construcción, ¿cómo lo definirían? El uso, rango de niveles y clase. Se aceptan propuestas, no pasa nada. Estamos en una edad en la que podemos decir
tarugada y media es por inexperiencia. Pero eso es lo máximo que puede pasar, ¿no? Entonces, un laboratorio de construcción, ahí donde está topografía, donde hacen las pruebas de tronar cilindros, donde está el laboratorio de mecánica de suelos. ¿Cómo lo pondrían, por favor? Sí, Yareli. Joana. Lo clasificaría como E01. L, ¿por qué L? L es hotel. Bueno, no sé si para eso también lo usen, pero es una edificación para hacer las prácticas de construcción. ¿Podría ser el de industria, que sería la I? ¿Será una nave industrial allí? Tendrá estructuración para una nave industrial donde hay procesos constructivos en las que se tienen que cargar elementos muy pesados. ¿Será eso? Yo considero que sí, por la nave industrial. Tiene la solución constructiva y estructural de nave industrial. Entonces, si ustedes concluyen eso, tendría que decirse que es una I. ¿Qué rango de niveles? 0,5. La clase, así, no tiene acabados de lujo. Tiene 3. lo básico para que no caiga, no se mueva nadie. 3. Entonces, ahora, allí en Aragón está el elefante blanco. Perdón. Está el auditorio. ¿Cómo lo clasificarían en el auditorio? ¿Con una Q? Con una Q. Va a tener una Q. Y el rango de niveles, ¿cuánto sería? Se han entrado a la... ¿Podría ser? ¿02 podría ser? No, ¿cómo 0,2? 0,2 es una casa de 2 niveles. Podría ser igual 0,5, ¿no? O hasta 10. Bueno, 10 se me hace mucho, pero podría ser 0,5, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dijimos para el rango de niveles? Del lugar más bajo al más alto. Y entonces allí, como es un auditorio, se va a medir de donde sale el artista a la parte más alta. Y entonces, ustedes calculen, eso tiene como 10 metros. Pero mínimo tiene 10 metros. Si no es que 15. Y entonces, ustedes ya dijeron, el auditorio será Q. ¿Qué rango de niveles? ¿Como 15 o 20? No, como 15 o 20 es un... 20 es un montonal. 15. Perdón, 15 sería entre 3. ¿Cuánto da? 15 entre 3. Da 5. Rango de nivel es 0,5. Y la clase, no hay pobreza, pero tampoco hay riqueza. Entonces, ¿qué clase sería? Entre la 1 y la 7, ¿cuánto? 4 o 5. 5. Me parece moderado y correcto. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes que las instalaciones de educación están para uso rudo. ¿Sí? Entonces, tampoco no se requiere tener lujo, a excepción de universidades privadas en donde las apariencias las cobran bien. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán esta calificación ahora. Vamos a ver, una gasolinera, ¿cómo la clasificarían? Y aquí están los usos. Gasolinera. ¿Con C? 11, ¿qué?
¿Con comercio? La gasolinera es un comercio porque ahí distribuyen gasolina, la venden, ¿no? Pero también tiene instalaciones industriales, porque las cisternas y la maquinaria que tienen para despachar es industria. Entonces, ¿qué pasa con una gasolinera? Les toca evaluar una gasolinera. Entonces, uso, rango de niveles y clase. Y entonces ustedes se dan cuenta que la gasolinera, pues prácticamente es una techumbre nada más, donde despachan, ¿sí? Pero entonces el uso, ¿cuál pondrían? ¿Industria? ¿Comercio? ¿Cuál? Industria. Entonces, vamos a ver, pondrían industria. Rango de niveles, ¿cuánto tiene la altura esas de techado? ¿Para cuánto les gusta esa altura que hay de donde despachan a donde llega la sombra, la sombrilla esa? Yo creo que más. Si son 6 metros, te lo voy a dar, acepto sin conceder. Pero 6 metros, ¿a cuánto equivale? A 2 niveles. Si serán 2 niveles nada más, pues nada más fíjate una casa habitación. Entonces, pero allí tiene una altura mayor que el de una casa habitación. Como sí, si era 5 igual, ¿no? 0,5 seguramente. Y entonces viene la clase, no tiene acabados. Entonces, a lo mejor lo ponen en 3. Siempre razonado y soportado, ¿sí? Y entonces ya tenemos inmuebles habitacionales y no habitacionales. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para la evidencia de clase, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema? Porque de eso va a ser la evidencia de clase, ¿sí? ¿Todo está claro? Entonces, Sí, ahora voy a poner un caso para que ustedes le den la clasificación, ¿sí? Entonces, decimos, esto ya cumplió su objetivo, que está, entonces, vamos a poner aquí el estudio de caso que van a resolver. Entonces, el estudio de caso para evidencia. Caso para evidencia de clase. Describa por uso, rango de niveles, y clase. Por supuesto, ahorita no tiene elementos para clase porque no han usado todavía las matrices de características, pero la proponen, ¿sí? Describa por uso, rango de niveles y clase, edificación de oficinas de 6 pisos con clase, perdón, estoy dando la respuesta, con acabados de semilujo
Entonces, uso, rango de niveles y clase. ¿Tienen los elementos? Ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esto no me lo van a resolver en el formato. Lo van a mandar al correo. ¿Sí? Y así le van a poner evidencia de clase. Ajá. Entonces, viene de ahí. Por favor. Disculpe, profe, ¿va en el formato o en el cuaderno? Va a ir en el correo. No va a ser en el formato, en el correo, porque es evidencia de clase en este momento nada más. Yo siempre les voy a avisar cuando se hace en un formato.
No me he explicado. ¿Está Emanuel en clase? Manuel Cruz. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, aquí estoy. Ah, qué bueno, Manuel. Oye, me Bien. gustaría que se pudieras compartir los valores de reposición nuevos que vienen en el código fiscal. Ah, ok. Sí, permítame un momento. Para cada uno de los usos que vimos, para Ujú. que vean cómo se consulta el valor de reposición nuevo. Ah, ok. Sí, perfecto, ya lo comparto. Permítame. A todos ustedes les hice llegar también el código fiscal, porque en él van a ustedes saber los valores de tierra y también van a ver los BRN, según el uso, rango de niveles y clase. Entonces, ahorita nada más porque estamos viendo construcciones, vamos a compartir con la ayuda de Manuel cuáles valores de reposición nuevos serían para los usos que acabamos de ver. Ajá. Y que ustedes empiecen a familiarizarse con estas ayudas. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Disculpe, tenía un poco de interferencia desde hace rato. Ya voy llegando a mi casa, a su casa. Perdón, ¿cuál es la actividad? La actividad que van a hacer ahorita es la que van a describir el uso rango de niveles y clase para ese caso que está allí. Describa por uso rango de niveles y clase edificación de oficinas de 6 pisos con acabados de semilujo. ¿Cómo la pondrían? Ok, en cuestión de la clasificación, como los tenemos los ejemplos del lado derecho, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ¿y se lo hacemos llegar de qué forma? Por correo. El correo institucional me lo van a mandar porque va a ser con lo que voy a tener evidencia de la clase de hoy. Perfecto. ¿Me podría decir su correo, Inge, por favor? No, es el correo institucional por el que te llega la información. Ah, ok. ¿Va a ser una actividad en Classroom? Todo el tiempo. Ok, perfecto. Gracias, Inge. Tú tienes correo institucional y a ese me lo mandas también, por favor. Ahorita no hay necesidad de aplicar el formato, porque lo que se quiere tener es tan solo la evidencia de que hubo esta clase. Ahorita vamos a ver lo que es el BRN con el Código Fiscal. Y vamos a ver el BRN que se requiere para los usos del suelo que están aquí en la pizarra. C055. Si puedes compartir cuando ya estés listo, Emanuel. Sí, tengo un poquito de problema porque compré una nueva computadora, entonces estoy recuperando documentos. No das tiempo. Sí, sí.
Ahorita voy. Listo, ya la mandaron todos. Junuel, parece que ya terminó. Ajá. Junuel, platícanos qué inmueble describiste, cómo lo describiste. Pues bueno, yo lo describí con la O en el tipo de inmueble, que pues sería Es una oficina. Sí, ajá. En el rango de nivel le puse 10 porque pues claramente no hay un 6. Sí, de acuerdo. El Y número de niveles se hace por superficies cerradas o entre Exacto. pisos. Sí, Entonces, si son 6 pisos, ya se va directo a 10, ¿no? sí, exacto. Y de semilujo, ¿qué clase le pusiste? Le puse el 6. Perdón, no alcancé a oír. Le puse el número 6. De acuerdo, está bien. Ya cuando veamos el manejo de las matrices, ya seremos más objetivos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí son prácticas para que ustedes empiecen a tener la habilidad de poder escribir. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A reserva de que esté listo, Manuel. Entonces, vamos a ver cuánto vale el inmueble por tierra, cuánto vale el inmueble por construcciones y cuánto por instalaciones. Y entonces, cuando nosotros dijimos de un predio en esquina, y entonces vamos a suponer que este inmueble está en un lugar donde estaban 5,000 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Y que aquí no se dijo si estaba en esquina o si es intermedio. Vamos a considerar que sea un inmueble intermedio. Entonces, ¿qué va a pasar? La superficie del terreno, vamos a suponer lo siguiente. Decimos, si oficina se desplanta en un predio intermedio, con superficie o sea, ese predio intermedio es de 250 metros cuadrados. Y entre paréntesis decimos que son 10 metros de frente por 25 de fondo. Es un predio intermedio. Y entonces, si ese predio está intermedio, tendremos lo siguiente. 250 por 5,000 pesos, que habíamos dicho en el ejercicio, ¿no? Por 5,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, vamos a saber cuánto vale ese inmueble por puro terreno. O sea, cuánto vale por tierra. Ahora, superficie constructiva
Vamos a suponer que esa superficie constructiva, ¿sí? La de la oficina, ¿sí? Fue de 78 metros cuadrados. Entonces, la pregunta está, para el tiempo que se describió, entonces tendremos lo siguiente. BRN ¿cuánto será el que voy a aplicar? El BRN, que entonces es cuando decimos, ahorita se escribió que era oficina 05 a 10, perdón, 10, clase 6. Entonces ustedes van a revisar en biología especializada cuánto es esto. El BRN igual a qué BRN, el valor de reposición nuevo. Vamos a suponer que el valor de reposición nuevo es de 15,000 pesos por metro cuadrado. Por lo tanto, tendremos 78 por 15,000. ¿Cuánto resulta esto? 78 por 15,000. Da 1,170,000. 1,170,000. Entonces, ya tengo tierra. ¿Cuánto vale? ¿Vale por tierra? ¿Cuánto vale esto? No lo anotamos. 250 por 5,000, ¿cuánto es? 1,250,000. 1,250,000. Entonces, ya sabemos por tierra cuánto es el valor. 1,750,000. Ahora vamos a ver las construcciones. Si son nuevas exclusivamente, ¿cuánto sería? 75 por 15,000. ¿Me da qué? 1,170,000. ¿Sí? Entonces, por tierra vale esto, por construcciones vale esto, ¿sí? Y ahora vienen las instalaciones. Cuando veamos la evaluación fiscal, veremos que las instalaciones la manejan en un rubro general a nivel del 8% sobre el valor de las construcciones. Entonces, ustedes ahora van a obtener el 8% de 1,170,000. Entonces, tendríamos 1,170,000 por 0.08. ¿Cuánto te va a resultar de instalaciones? Da 93,600. 93,600. Y entonces, hacemos la sumatoria. ¿Cuánto vale la tierra, por favor? ¿Cuánto valen las construcciones? Y las instalaciones que hay en esa oficina son 93,600. Hacemos la sumatoria y ¿cuánto resulta? $3,013,600. A ver, ¿seguro? Construcciones da 1,000,000. Y construcciones da 1,170,000. Ahí van 2,800,000. 900. Más 93,000. ¿Cuánto da la sumatoria? Ingeniero, perdón, yo tengo una duda. En tierra, no sé, en lugar de 1,750,000, ¿no sería 1,250,000? Bueno, con usted me quitaron esa cantidad. Y acá es 1,250,000.
Entonces yo que la anoté mal. 1.250.000, efectivamente. La construcción, 1.170.000, sí la anoté bien. Luego tengo el 8% para saber cuántas instalaciones. Y entonces tendremos tierra más construcciones más instalaciones. ¿Cuánto resulta? 2.513.600. 2.000.000. No, 513.000. 513.600. Sí. Entonces, esto que está aquí sería el avalúo físico. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? El avalúo físico. El avalúo físico es saber cuánto vale por tierra, cuánto vale por construcciones y cuánto vale por instalaciones. Hoy estamos suponiendo que es un edificio nuevo, porque no le metimos de mérito, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Cuánto vale por tierra, por construcciones y por instalaciones, y llegamos a este valor. Entonces queremos saber cuál es el valor por metro cuadrado. Por favor, dividan estos 2.513.600 entre la superficie constructiva, que dijimos de cuánto era. Superficie constructiva. ¿Cuánto dijimos que era? 78 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, si yo divido este valor físico entre 78, voy a conocer por el valor por metro cuadrado de oficina. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿cuánto resulta esta división? 32.205.64. ¿32.000 qué? 225. Ya con eso, por metro cuadrado. Eso es lo que cuesta el metro cuadrado de oficina en base al avalúo físico, si estos fueran los valores que ya hicimos con el avalúo. ¿Bien? Entonces, esto que estamos viendo nos está dando el inicio de lo que es valuar. Y por lo pronto, la jornada de hoy, dijimos que íbamos a hablar del avalúo físico. El avalúo físico va a ser igual al valor de la tierra más las construcciones más instalaciones. Y entonces hemos hecho todo un desarrollo y llegamos a concluir cuánto es el valor de oficina por metro cuadrado. ¿Sí? Y eso lo vamos a estar haciendo cada vez que hagamos un ejercicio, estaremos viendo cuánto es el valor por metro cuadrado. Entonces, esto que está aquí es algo que iremos puliendo con la solución de caso. O sea, van a ser clases taller. Y aquí en adelante, a partir de la próxima clase, serán clases taller, ¿sí? En donde estaremos familiarizándonos con estas ayudas, con estos elementos de cálculo, ¿verdad? Pero cada vez iremos afinando más. Ahora, por lo pronto, queda que el avalúo físico es el valor de las construcciones más el valor de la tierra, valor de las construcciones más el valor de las instalaciones. ¿Sí? Y entonces llegamos a un avalúo físico. ¿Cuánto vale la oficina? Y luego, ¿cuánto es el valor por metro cuadrado? Esto es para que empecemos a sentir el calor de la evaluación. La evaluación es una actividad profesional que requiere de gente seria, gente que sepa consultar las ayudas, que las aplique y sobre todo que tenga el criterio para aplicar las normas técnicas de evaluación. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Miren, yo la verdad que ando muy mal de la garganta. Sí, entonces yo quisiera cortar aquí la plática y que nos veamos el próximo jueves. ¿Sí? Por favor. Sí, Inge, está bien, muchas gracias. Ándale, pues. Entonces, la jornada de hoy termina y nos vemos el jueves.
Que se mejore, ingeniero. Vamos a finalizar. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Sí, hasta pronto.